Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Vamos ahora a tratar la acción extraordinaria de protección. Y nos corresponde hoy día esta primera parte, donde trataremos nosotros aspectos como los actos que se impugnan con esta garantía y cuál es la naturaleza de las sentencias, resoluciones y autos que se van a impugnar con esta garantía. Y quiero empezar diciendo que el artículo 94 de la Constitución establece que el objeto de esta garantía es una decisión judicial calificada. Dicha calificación consiste en que sea una sentencia o un acto definitivo que haya sido agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios, salvo que la omisión en su interposición no haya sido atribuible a los accionantes o que dichos recursos no sean adecuados o eficaces. Para demostrar el carácter de definitiva de esta decisión calificada, la jurisprudencia constitucional, conforme, ha creado un test con los siguientes elementos. Primero, que ponga fin al proceso. Segundo, que genere cosa juzgada material. Tercero, que impida la continuación del juicio o el inicio de uno nuevo. Y cuarto, lo que significa que cause un daño grave e irreparable. Estos son los elementos que establece la Corte Constitucional para evaluar cuando se trata de una decisión calificada como definitiva para que prospere la demanda de acción extraordinaria de protección. Y sobre la procedencia de esta garantía hay que tomar en cuenta dos cuestiones. Primero, la fuente de violación en la acción y segundo, si hablamos nosotros del agotamiento de recursos. Por cuanto, mediante esta garantía, se permite que las sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia puedan ser sujetas de revisión por parte del más alto órgano de control de constitucionalidad. Esto es, la Corte Constitucional. También tenemos que indicar que esta garantía tiene como finalidad que en la vulneración de derechos constitucionales o la violación de normas del debido proceso no queden en la impunidad. Por lo que, asumiendo el espíritu garantista de nuestra Constitución, mediante esta acción se permite que las sentencias, autos y resoluciones firmes y ejecutoriadas puedan ser objeto de revisión por parte del más alto órgano de control de constitucionalidad en el país. Vamos ahora a revisar cuestiones sobre su procedibilidad. La Corte Constitucional ya manifestó que la acción extraordinaria de protección procede en contra de sentencias, autos en firme o ejecutoriados y resoluciones judiciales que pongan fin al proceso. Otra consideración radica en que se trate de sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia que se encuentren firmes o ejecutoriados, en los que el legitimado activo demuestre que en el juzgamiento se ha vulnerado por acción o por omisión el debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución, siempre que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado. También el máximo órgano de interpretación de la Constitución ha señalado mediante sentencia número 003-13-SEP-CC, dictada dentro del caso número 1427-10-EP, que la esencia de esta garantía es tutelar los derechos constitucionales a través del análisis que este órgano de justicia constitucional realiza respecto de las decisiones judiciales. Finalmente, este mismo organismo, en su sentencia número 018-13-SEP-CC, dictada dentro de la causa número 0201-10-EP, estableció que, por medio de la acción extraordinaria de protección, el juez constitucional tiene la facultad de analizar sustancialmente la cuestión controvertida y, de ser el caso,
está obligado a declarar la violación de uno o varios derechos constitucionales, ordenando inmediatamente su reparación integral. Esta garantía se pronunciaría respecto a dos cuestiones principales. Puede ser la vulneración de derechos constitucionales o la violación de las normas del debido proceso. En este orden, todos los ciudadanos, en forma individual o colectiva, podrán presentar una acción extraordinaria de protección en contra de decisiones judiciales en las que se hayan vulnerado derechos reconocidos en la Constitución, mecanismo previsto para que la competencia asumida por los jueces esté subordinada a los mandatos del ordenamiento supremo y, ante todo, respeten los derechos de las partes procesales. También hay que indicar que esta garantía nace como una garantía jurisdiccional que busca proveer una manera segura de resguardar derechos constitucionales que, en un proceso, pudiesen haber sido vulnerados por acción o por omisión. Sin embargo, es preciso acotar, para la procedencia de esta acción, es necesario que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro de los términos legales, salvo que, como les señalaba, la falta de interposición de los mismos no fuese atribuible a quien ejerce la acción. De igual manera, esta garantía busca garantizar la supremacía de la Constitución frente a acciones u omisiones, en este caso, ¿de quiénes? De los jueces, de los servidores judiciales. Así, la incorporación del control de constitucionalidad también de las decisiones judiciales permite garantizar que, al igual que cualquier decisión de autoridad pública, ésta se encuentre conforme el texto de la Constitución y, ante todo, respeten los derechos de las partes procesales. Por otra parte, quiero también mencionarles que constituye un mecanismo excepcional que también busca garantizar la supremacía de la Constitución frente a acciones y omisiones en las actuaciones de los jueces. Así, la incorporación del control de constitucionalidad de las decisiones de los servidores judiciales permite garantizar que, al igual que cualquier decisión de autoridad pública, éstas se encuentran también conforme a la Constitución y, ante todo, respeten los derechos de las partes procesales. Por ello, no estamos hablando nosotros de una instancia superpuesta a las que ya existen, ni la misma tiene por objeto deslegitimar o desmerecer la actuación de los jueces ordinarios. Por el contrario, tiene como único fin la consecución de un sistema de justicia caracterizado por el respeto y sujeción a la Constitución. Quiero explicarles ahora qué entendemos sobre el criterio de agotamiento de los recursos, porque la Corte ha otorgado ciertos parámetros de los que se pueden concluir que esa acción debe tener una relación de accesoriedad con la decisión que produce supuestos gravámenes al litigante. Por lo tanto, pese a tramitarse por cuerda separada, jamás podría plantearse sin la preexistencia de otro proceso en cuestión. Y aquí es oportuno indicar que la Corte Constitucional se ha manifestado en el sentido de que la jurisdicción ordinaria, a través de los mecanismos de impugnación correspondientes, es la llamada a precautelar los derechos de las partes procesales y corregir los hierros que otros operadores pudieron haber cometido, únicamente siendo posible que la jurisdicción constitucional intervenga en situaciones excepcionales, para lo cual ha definido las siguientes consideraciones. Primero, el carácter excepcional de esta garantía exige que sus requisitos y causales de admisión sean interpretadas de forma estricta, de manera que la acción extraordinaria de protección, como su nombre lo indica, sea extraordinaria. Su carácter residual envuelve el agotamiento de todos los mecanismos de impugnación previstos en la legislación ordinaria, que sean adecuados y eficaces para solventar la presunta vulneración. Segundo, el criterio de la Corte es que la exigencia constitucional de agotar recursos ordinarios y extraordinarios previo a la interposición de la garantía debe entenderse en un sentido amplio, de manera que deben agotarse también las acciones autónomas que resulten procedentes, como es el caso de la acción de nulidad de sentencia ejecutoriada, por ejemplo. Eso
en virtud del carácter extraordinario y residual de esta garantía. También quiero decirles otro pronunciamiento de la Corte por la omisión de agotamiento de recursos ordinarios y extraordinarios como requisito constitucional de admisibilidad de la acción extraordinaria de protección, que permitirían a la Corte establecer una nueva excepción a la regla de preclusión, cuya consecuencia es que el Pleno no esté obligado a un pronunciamiento sobre los méritos del caso y con relación a la interposición que hacen las entidades públicas. Es importante considerar lo siguiente. Cabe señalar que en la sentencia número 838-12-EP/19, el máximo organismo concluyó que las entidades públicas podrán actuar como legitimados activos en procesos de esta garantía solo de manera excepcional, cuando se esgriman vulneraciones a derechos de protección en su dimensión procesal. Esta exigencia tiene especial significado cuando los legitimados activos son instituciones del Estado, sus organismos y dependencias. Y quiero decirles que dentro de esa excepcionalidad es imperativo el cumplimiento de los requisitos constitucionales por parte de las entidades públicas, máxime si consideramos que los organismos públicos y sus dependencias han gozado históricamente de ventajas o beneficios al momento de defender sus causas judiciales. Por decirles un ejemplo, el Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso en estudio, contemplaba ciertas reglas específicas, tales como, por ejemplo, la proscripción de condena en costas al Estado, en su artículo 285, o la proscripción de que se declare abandono o caducidad de la instancia cuando las instituciones públicas sean partes actoras, como en el artículo 389, o la consulta al Tribunal de Alzada en caso de sentencias adversas al Estado, aunque las partes no recurran, como decía el artículo 337. Adicionalmente, otras disposiciones procesales aplicables al caso sub judice ofrecían términos procesales mucho más extensos a las instituciones públicas. Otro ejemplo, el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado contemplaba un término de 20 días para contestar todas las demás, mucho mayor a los que mencionaba el Código de Procedimiento Civil. En este contexto cabe indicar que respecto al caso que estamos tratando ahora, el artículo 5 de la codificación de la Ley de Casación establecía en su momento el término para la interposición del recurso, concediendo a los organismos y entidades del sector público un tiempo mayor que a los demás usuarios del sistema. De toda esta reseña de normas jurídicas vigentes y ya no vigentes, se desprende que el agotamiento de recursos antes de presentar esta garantía comprende dos elementos importantísimos: que el agotamiento tiene que ser de recursos ordinarios y extraordinarios, y que el agotamiento también se extiende a acciones autónomas que resulten procedentes. Fíjense ustedes que en la sentencia, donde la Corte marcó las subreglas sobre el agotamiento de recursos para esta garantía, estimó que la posibilidad de agotar recursos no se satisface únicamente con la presentación del escrito contentativo de un recurso, sino que, para agotarlo, hace falta llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para obtener una respuesta del órgano ante el cual se recurre, en tanto estén razonablemente a disposición del recurrente. En consecuencia, se debe desplegar todas las actuaciones conducentes a obtener una respuesta del órgano ante el cual se recurre, como también lo manifestó la Corte oportunamente. Cuando estuvo analizando el tema y el término agotar recursos, dijo que no satisface únicamente con la presentación del escrito contentativo de un recurso, sino que para agotarlo es necesario llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para obtener una respuesta del órgano ante el cual se recurre. En todo caso, hay que tener en cuenta que estén razonablemente a disposición del recurrente. Vamos ahora a analizar los contenidos para presentar esta garantía. Y aquí es importante tener presente que la Corte va a constatar
el cumplimiento de los siguientes elementos. Primero, que se trate de una sentencia o de un auto o de una resolución firme o ejecutoriado. Segundo, que el recurrente demuestre que el juzgamiento se ha violado por acción o por omisión las garantías del debido proceso o el derecho a la seguridad jurídica. Tercero, la relación directa e inmediata de la acción u omisión de la autoridad judicial con la independencia de los hechos que dieron lugar al proceso. La garantía es un mecanismo excepcional que busca garantizar la supremacía de la Constitución frente a acciones u omisiones en actuaciones de los jueces. Pero aquí hay que tener presente que no se trata de una instancia superpuesta a las que ya existen, ni la misma tiene por objeto deslegitimar o desmerecer la actuación de los jueces ordinarios, por el contrario tiene como único fin la consecución de un sistema de justicia caracterizado por el respeto de las normas supremas. Y según también la Corte Constitucional, esta garantía tiene una doble dimensión dentro del constitucionalismo ecuatoriano. Por una parte, tiene una dimensión subjetiva respecto a la tutela de los derechos de las personas que alegan las vulneraciones en las sentencias y o el proceso. Y por otro lado, una dimensión objetiva asociada con el establecimiento de precedentes jurisprudenciales en determinados patrones fácticos, es decir, la interpretación constitucional que debe observar los operadores jurídicos cuando existe una analogía fáctica. También quiero explicarles cómo funciona la fase de admisión de esta garantía, porque aquí existen varios criterios que debemos nosotros tomar en cuenta. Primero, el criterio del argumento claro, o también lo que se llama la carga argumentativa en la demanda de esta garantía, que debe considerar la sala de admisión. Según el máximo órgano de control constitucional, aquí se toma en cuenta la necesidad de verificar si el accionante satisfizo una carga argumentativa, es decir, la de formular cargos que constituyen argumentaciones complejas, es decir, que reúnan tres elementos. Primero, la no satisfacción de dicha carga argumentativa acarrea la inadmisión de los cargos correspondientes. Y para señalar esos elementos, también el máximo órgano de control constitucional se ha pronunciado de la siguiente manera. Entre los requisitos de admisibilidad de una demanda de acción extraordinaria de protección, el artículo 62, numeral 1, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece el siguiente criterio: que existe un argumento claro sobre el derecho violado y la relación directa e inmediata, por acción o por omisión de la autoridad judicial, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso. Por lo tanto, una forma de analizar el requisito de admisibilidad establecido en la disposición legal que acabé de citarles es la siguiente. Un cargo configura una argumentación compleja si es que reúne al menos los siguientes tres elementos. Primero, una tesis o conclusión en la que se afirme cuál es el derecho fundamental cuya vulneración se acusa, es decir, el derecho violado según el artículo 62, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Segundo, una base fáctica consistente en el señalamiento de cuál es la acción o omisión judicial de la autoridad judicial cuya consecuencia habría sido la vulneración del derecho fundamental. Tal acción u omisión deberá ser, naturalmente, un aspecto del acto jurídico objeto de la acción. Y tercero, debe contener también una justificación jurídica que muestre por qué la acción u omisión judicial acusada vulnera el derecho fundamental de forma directa e inmediata. Aquí quiero indicar dos cuestiones. En primer lugar, que los mencionados elementos no necesariamente se contienen de manera explícita en la demanda de esta garantía, sino que también pueden estarlo de modo implícito. Y en segundo lugar, como también ha dicho la Corte, que si bien tales elementos pueden orientar la formulación
ya de una demanda, ya de una motivación judicial, ellos no configuran un esquema tampoco rígido que funcione a la manera de simple lista de verificación o antes bien siempre debe hacerse un uso razonable de tales elementos. Ahora quiero explicarles el tema de la legitimación activa, porque aquí hay que hacer una explicación importante. Quien debe esclarecer el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios como remedio procesal que procedía atendiendo a la naturaleza del acto jurisdiccional impugnado en la medida en que argumenten su demanda que dicho recurso fuera inadecuado o ineficaz o que su falta de interposición no fuera atribuible a su negligencia, debe señalarse que la decisión judicial impugnada, según el caso concreto, sea un auto que cause gravamen irreparable. Y aquí la sentencia número 154-12-EP/19 del 2019 determinó que las demandas presentadas para una acción extraordinaria de protección deben cumplir necesariamente los requisitos determinados para su trámite. Específicamente, aquellos que guarden relación con el objeto de la acción, esto es, demandas que impugnen la constitucionalidad de sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia. Y de manera excepcional, podrían ser objeto de esta garantía los autos que sin cumplir con las características antes señaladas causan un gravamen irreparable. Un auto que causa un gravamen irreparable es aquel que genera una vulneración de derechos constitucionales que no puede ser reparada a través de otro mecanismo procesal. El cumplimiento de requisitos entonces brinda seguridad jurídica y no se desnaturaliza la acción extraordinaria de protección. El referido fallo anteriormente mencionado también ayuda a delimitar el objeto de la acción porque fijó una excepción al principio de preclusión, al contemplar que si en la etapa de sustanciación el Pleno de la Corte identifica de oficio que el acto impugnado no sea una sentencia, un auto definitivo o una resolución con fuerza de sentencia, la Corte no puede verse obligada a pronunciarse sobre el mérito del caso. Y para completar la definición de los elementos de contenido para la presentación de esta garantía, les quiero exponer los siguientes precedentes importantes. Primero, en una sentencia de esta garantía, los problemas jurídicos surgen principalmente de los cargos formulados por la parte accionante, es decir, de las acusaciones que éstas dirigen al acto procesal, objeto de la acción, por considerarlo lesivo de un derecho fundamental. Segundo, en la fase de admisión, la correspondiente sala está obligada a verificar si el accionante cumplió la carga argumentativa, consistente en formular alegaciones que constituyen argumentaciones completas y eventualmente a inadmitir aquellas que no satisfagan la mencionada carga. Sin embargo, al momento de dictar sentencia, la Corte consideró el principio de preclusión. En la misma sentencia número 1967-14-EP/20, se señaló que la eventual constatación de que un determinado cargo carece de una argumentación completa no puede implicar sin más su rechazo, sino que la Corte debe realizar un esfuerzo razonable para determinar si es posible establecer una violación de un derecho fundamental. En la fase de admisión, la correspondiente sala está obligada entonces a verificar si el accionante cumplió la carga argumentativa consistente en formular alegaciones que constituyan argumentaciones completas y eventualmente a inadmitir aquellas que no satisfagan la mencionada carga. Sin embargo, al momento de dictar sentencia y considerando el principio de preclusión, en esta sentencia que estoy mencionando, la Corte señaló que la eventual constatación de que un determinado cargo carece de una argumentación completa no puede implicar sin más su rechazo, sino que la Corte debe realizar un esfuerzo razonable para determinar si es posible establecer una violación de un derecho fundamental. Vamos ahora a tratar sobre la naturaleza de esta garantía. La naturaleza procesal obedece propiamente a una acción y no un recurso como
se lo plantea de forma muy simple, porque a diferencia de los recursos, la acción extraordinaria de protección activa un nuevo proceso para satisfacer una pretensión jurídica autónoma y distinta a la controvertida en el proceso originario. Y la Corte también ha aclarado esta situación, porque no obstante, en diversos casos en los que esta garantía fue propuesta contra una decisión dictada dentro de una garantía jurisdiccional, la Corte no se limitó a verificar las violaciones cometidas por la autoridad judicial, sino que amplió su ámbito de actuación y procedió a resolver la cuestión discutida dentro de un proceso originario. También quiero decirles que, por el contrario, cuando el proceso originario es una garantía de litigio, es necesariamente de orden constitucional, toda vez que dichas concebidas por el constituyente para tutelar derechos constitucionales, la vulneración de estos. Por lo cual, tanto el proceso originario jurisdiccional como el de la acción extraordinaria de protección están y tienen un problema de índole constitucional. Así, si consideramos esto y que la Corte es el máximo órgano encargado de la interpretación constitucional, vemos que a través de esta garantía, entonces, le corresponde a este órgano enmendar las vulneraciones de conocimiento. Excepcionalmente y de oficio podría también revisar lo originario de una garantía jurisdiccional, es decir, realizar un control de méritos cuando se cumplan los siguientes presupuestos. Primero, que la autoridad judicial inferior haya violado el derecho o el debido proceso u otros derechos de las partes en el fallo impugnado, o durante la prosecución del juicio, lo cual es propio del objeto de acción extraordinaria de protección. Y segundo, que prima facie los hechos que dieron lugar al proceso originario puedan constituir una vulneración de derechos que no fueron tutelados por la autoridad judicial inferior. Y tercero, que en el caso de que no haya sido seleccionado por la Corte para su revisión, adicionalmente, como ya la ampliación del ámbito de actuación de la Corte en esta garantía es excepcional, debe tenerse en cuenta como cuarto presupuesto para este control de méritos que el caso al menos cumpla con uno de los criterios que a continuación se indican. Puede ser gravedad del asunto, novedad del caso, relevancia nacional o la inobservancia también de precedentes establecidos por la Corte Constitucional. Estos preceptos jurisprudenciales deben tenerse en cuenta en relación a reglas jurisprudenciales que todo el tiempo la Corte está emitiendo y su configuración, considerando que no es una instancia adicional, porque a partir de ello nosotros podemos entender que no se puede pretender el análisis de asuntos de mera legalidad que son propios e inherentes de la justicia ordinaria. Por lo tanto, no se puede entrar a examinar, menos aún resolver, cuestiones que son eminentemente legales. Vamos ahora a revisar el control de mérito de esta garantía en decisiones de garantías jurisdiccionales. Para que la Corte pueda activar el control de mérito se requiere la existencia de ciertos presupuestos. Primero, que la autoridad judicial inferior haya violado el debido proceso u otros derechos de las partes en el fallo impugnado o durante la prosecución del juicio, lo cual es propio del objeto de la acción extraordinaria de protección. Y segundo, que los hechos que dieron lugar al proceso originario puedan constituir una vulneración de derechos que no fueron tutelados por autoridad judicial inferior. Tercero, que el caso no haya sido seleccionado por la Corte para revisión. Y cuarto, que el caso se enmarque al menos en uno de los siguientes criterios: gravedad del asunto, novedad del caso, relevancia nacional e inobservancia de procedentes constitucionales. Muchas gracias.